Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Gabriel Chafuel. La Unidad de Educación Virtual del CGPN les da la más cordial bienvenida a nuestro webinario 2019 con el tema Ampliación del campo numérico. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro noveno webinario gratuito del año 2019 organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados a las tendencias actuales del Libre Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo utilizar estrategias y técnicas que permitan identificar la ampliación del campo numérico a la izquierda y a la derecha de la unidad. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Patricia Batallas. Patricia posee un título de licenciada en Ciencias de la Educación, mención en Educación Básica, y además cuenta con una experiencia profesional como tutora virtual del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, y además es docente de la Escuela Experimental Alejandro Cárdenas. Le damos una cordial bienvenida a Patricia, y en este momento le damos paso a su conferencia. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto, pues, para nosotros el poder compartir esta experiencia en este webinario. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la ampliación del campo numérico a la izquierda y a la derecha de la unidad, tema fundamental en la enseñanza-aprendizaje de la educación general básica y que implica la aprehensión y dominio de las propiedades del sistema de numeración decimal para posteriormente, pues, trabajar todo lo que es la operatoria en estos campos numéricos. Entonces vamos a dar inicio con la presentación. Inmediatamente vamos a compartir el temario que vamos a abordar en la tarde. Primero una pequeña introducción, luego vamos a abordar con un marco general lo que son los sistemas de numeración, el sistema de numeración decimal, la ampliación del campo numérico a la izquierda de la unidad, vamos a especificar un poco del 1000 al 5000, y luego la ampliación del campo numérico a la derecha de la unidad. Finalmente haremos unas breves conclusiones. Como objetivo ha sido el reflexionar sobre la metodología para la enseñanza-aprendizaje de la ampliación del campo numérico a la izquierda y la derecha de la unidad en el cuarto año de educación general básica. Es decir, vamos a trabajar con los niños de 8 a 9 años. Dice, la construcción de las matemáticas del siglo XXI, que van a ser recreadas en la realidad de las aulas, requiere de una formación y actualización docente, tanto a nivel conceptual como metodológica, para responder a las características neuropsicoevolutivas sociales de los niños y niñas de este siglo y milenio. Es decir, estamos trabajando con otras características de los niños en un mundo digitalizado, pues que tenemos que también tomarlos en cuenta. El cuarto año de educación básica da continuidad a la aprehensión de las propiedades del sistema de numeración decimal en la ampliación del campo numérico, tanto a la izquierda de la unidad hasta el 10.000 como hacia la derecha hasta los milésimos. En este espacio de formación compartiremos algunos aspectos de la metodología de la enseñanza-aprendizaje de la ampliación del campo numérico tanto a la izquierda como a la derecha de la unidad. Entonces, iniciaremos pues con recordando brevemente lo que son los sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de reglas, principios o convenios que nos permiten escribir números mediante un número finito de símbolos y palabras.
Recordemos que en la historia tenemos distintos sistemas de numeración con su simbología y sus características particulares. Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema egipcio, el griego, el maya, el babilónico y tenemos también el sistema de numeración chino. En nuestro sistema de numeración decimal, pues que se caracteriza, ya vamos a mirar, fue desarrollado por los hindúes hacia el siglo VII después de Cristo y fue introducido a Europa por los árabes. Es un sistema de numeración posicional y cuyos principios son el de orden, de la base y del valor posicional. Vamos a desarrollar cada uno de estos principios. El principio de orden, por ejemplo, ¿qué significa? Que toda cifra en un numeral tiene un orden por convención. El orden se cuenta de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros nos fijamos desde las edades tempranas, primero de básica, trabajamos, por ejemplo, la formación de las unidades de las decenas. Entonces, a estas unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón, se les llama órdenes. Entonces, por ejemplo, las unidades corresponden a las unidades de primer orden, las decenas a las de segundo orden, las de centenas a las de tercer orden y así sucesivamente. Es decir, estos órdenes tenemos aquí en nuestra tabla, en esta tabla de valor posicional. Ahora, cuando nosotros agrupamos tres órdenes, damos lugar a lo que se denominan las clases. Entonces, cuando agrupamos las unidades, las decenas y las centenas, tenemos la clase de las unidades. Cuando agrupamos las unidades de mil, las decenas de mil, las centenas de mil, tenemos la clase de los millares. Cuando agrupamos las unidades de millón, las decenas de millón y centenas de millón, tenemos la clase de los millones y cuando agrupamos la unidad de millón, decena de millón, centena de millón, tenemos la clase de los millares. De igual manera podemos agrupar. Si agrupamos dos clases vamos a tener el periodo de las unidades y el siguiente periodo, por ejemplo, el de los millones. Ahora, si bien es cierto, nosotros comenzamos a ubicar el valor posicional desde la derecha, cuando nosotros queremos conocer el lugar que ocupa una cifra en el numeral, tenemos que ir desde la izquierda. Entonces, por ejemplo, si en este numeral que tenemos el 6.789, queremos decir qué lugar ocupa el 7, en este caso ocupa el segundo lugar. Sin embargo, cuando queremos saber qué valor ocupa qué posición ocupa, en su valor posicional, está en lugar de las centenas y por lo tanto valdrá 7 por su valor posicional 700. En este caso vamos a profundizar a continuación. El otro principio que es fundamental en nuestro sistema de numeración decimal es el principio de la base. Recordemos que todo sistema de numeración tiene una base. ¿Y qué es una base? Pues es el número entero que mayor que la unidad y el cual nos indica la forma como vamos a agrupar. El sistema de numeración decimal tiene base 10, es decir, que agrupamos de 10 en 10. Como vemos aquí, por ejemplo, uno de los materiales que vamos a utilizar en nuestro curso de matemáticas 4 para cuarto año de educación básica es el cubo por 1000, que nos permite, por un lado ya vamos a mirar, al trabajar las unidades, 10 unidades que agrupamos para formar una barrita que es una decena, 10 barritas que se forman una tablita que es una centena, y a su vez cuando agrupamos 10 tablitas para formar una unidad de 1000. El principio de valor posicional en un numeral nos indica que toda cifra tiene un valor posicional o valor relativo, depende del lugar que ocupe la cifra. En nuestro ejemplo, por ejemplo, tenemos que el 368, el número 3 que está en la posición de las centenas, tiene un valor que está en las centenas, por lo tanto vamos a multiplicarle por 100. Cada centena tiene 100 unidades. 3 por 100, vamos a tener 300 unidades. El 6 que está en la posición de las decenas, vamos a multiplicar 6 por 10, que está en lugar de las decenas, tenemos 60 unidades. Y en este caso el 8 que está en la posición
de las unidades, simplemente 8 por 1, que el valor posicional de las unidades es del 1. Por lo tanto, el valor de un numeral es la suma de los productos representados por los dígitos del numeral y su respectivo valor posicional. Entonces tenemos 300 más 60 más 8 y tenemos el 368, que es una forma fundamental para que los niños puedan lograr la composición y descomposición de un numeral tomando en cuenta el valor posicional de cada una de las cifras. Otro de los, en este caso los símbolos, más bien dicho, de nuestro sistema de numeración decimal son los 9 o los 10 dígitos que tenemos, comenzando en el 0 y terminando en el 9. Con ellos podemos construir cualquier cantidad que nosotros queramos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos niños que están construyendo, ¿sí?, con un material, en este caso, pues si no tenemos el cubo por 1000, cada maestra puede tener la posibilidad de crear sus propios materiales. En este caso, por ejemplo, una maestra de una escuelita fiscal, donde no tenemos el material, recreó con material, por ejemplo, papel brillante. Los cuadraditos los representó como las centenas y va construyendo el numeral. Entonces, ustedes miran, va construyendo aquí 10 centenas, que nos va a dar una unidad de 1000, sí, 4 centenas, que tenemos en este caso los 400, y 3 decenas de 5 unidades. Cuando ubican los niños en la tabla posicional, perfectamente ubican 1435. Entonces, la posibilidad de recrear este tipo de recursos didácticos y de que los maestros puedan recrear con los materiales que tienen a la mano es fundamental, pero lo importante es que comprendamos los principios y podamos recrear en nuestra labor pedagógica. Ahora, algo fundamental que desde primero de básica, segundo de básica se insiste es en que cada vez los niños vayan comprendiendo y dominando las propiedades del sistema de numeración decimal. ¿Qué significa eso? Que la base 10 del sistema de acción nos indica, entonces los niños logran dominar que 10 unidades de un orden cualquiera forman una unidad de un orden inmediatamente superior, o a su vez pensamiento reversible, que una unidad de cualquier orden está constituida por 10 unidades del orden inmediatamente inferior. Entonces, por ejemplo, si agrupamos 10 unidades, formamos una decena. Y regresamos, pensamiento reversible. Si una decena está formada por 10 unidades. Siempre con los niños y niñas tenemos que trabajar esta doble ir y venir en su pensamiento, ¿sí?, en su razonamiento. De igual manera, si agrupamos 10 decenas, formamos una centena, y a su vez una centena está formada por 10 decenas. Entonces siempre vamos trabajando y recordamos siempre en este caso que la agrupación es de 10 en 10. Iniciando ahora con el trabajo de lo que es la ampliación del campo numérico a la izquierda de la unidad. Algunas definiciones, por ejemplo, son importantes tenerlas en cuenta. ¿Qué son los campos numéricos? Como les decía, desde primero de básica vamos introduciendo pues los campos numéricos. En primero trabajamos con el campo numérico de la primera decena. En segundo de básica ampliamos el campo numérico hasta la centena y operamos en ese campo numérico. En tercero de básica ampliamos el campo numérico hasta el millar, y en este caso en cuarto de básica ampliamos el campo numérico hasta las decenas de 1000. Por lo tanto, ¿qué son los campos numéricos? Son aquellos números con los cuales vamos a estudiar las matemáticas y vamos a operar en esos campos numéricos dependiendo del año de educación en el que estemos. Generalmente hasta séptimo de básica, como ustedes conocen, trabajamos únicamente con los números positivos, es decir, con el campo de los números cardinales. Posteriormente, en el colegio ampliamos a los campos numéricos. El conjunto numérico, en cambio, pues lo definimos como los conjuntos, que son las agrupaciones de los números que guardan una serie de propiedades estructurales entre sí y que nos indican también las operatorias que podemos realizar entre ellas. Los conjuntos numéricos, pues que nosotros conocemos generalmente, pues el conjunto de números naturales, como decíamos, pues que surgen de la necesidad de contar en la historia de la humanidad y que inician en el 1. Y es un conjunto infinito. Esto, por ejemplo, con los niños fundamental
Uno, en este caso hemos escogido únicamente la notación como conjuntos, donde tenemos la n que representa los números naturales y el conjunto encerrado entre ellas. Luego, pues, cuando integramos el 0, ¿sí?, tenemos el conjunto de los números cardinales, que tenemos en unos casos notado como una n con un asterisco, en otros textos vamos a encontrar como una n con un subíndice 0, y que comienza en el 0 y de igual manera de 1 en 1 se va construyendo de 1 en 1 hasta el infinito. En el siguiente momento, pues, de acuerdo a las necesidades también de la humanidad, aparecen también el conjunto de números enteros, que son justamente la incorporación a los números anteriores de los números negativos. Posteriormente, pues, surge el conjunto de los números racionales. Entonces ya vamos a trabajar un poquito con ellos en la siguiente parte. El conjunto de los números irracionales son los decimales infinitos, no periódicos, y generalmente trabajamos en el colegio hasta el conjunto de los números reales, que integran a los conjuntos anteriores. Ahora vamos a hacer una explicación más bien a recoger de la experiencia nuestra del trabajo con los niños y niñas y con la recreación de estos tres periodos, digamos, de matemáticas 4, lo que ha significado el trabajar la metodología en la construcción del campo numérico del 1000 al 5000. En el INEP, el taller de educación popular constituye una modalidad educativa especial que permite la construcción colectiva del conocimiento mediante la amplia participación de estudiantes y en la cual la pedagogía de la pregunta humaniza el hecho educativo y moldea los interaprendizajes en un ambiente fraterno, promoviendo la relación sujeto-sujeto, el diálogo de saberes. ¿Qué significa eso? En este caso, el taller que nosotros consideramos es una propuesta también de planificación y de investigación educativa que nos permite hacer un registro, una observación permanente de todos los recursos, objetivos, temas de la evaluación de las aprensiones de cada uno de los niños y niñas. Y es lo que vamos a recrear nosotros en este curso que está planteado para Matemáticas 4. En este proceso, ¿sí?, de construcción del taller, tenemos las fases de construcción del conocimiento. Como habíamos dicho, pues nosotros trabajamos desde la visión constructivista, apoyadas con la posibilidad de recrear Paulo Freire en la educación popular, la ciencia cognitiva, y desde ahí pues los aportes tanto de Vygotsky cuanto de Piaget. En esas fases del proceso del conocimiento tenemos un papel fundamental que son las percepciones. ¿Qué es una percepción? Son justamente ese uso que podemos hacer de los sentidos y de los conocimientos, del pensamiento que de los niños tienen. Pues los niños al llegar al aula desde las más tiernas edades no son vasijas vacías. Desde los niños que están en el vientre, una vez que nacen, van recogiendo las experiencias de su entorno, de su vida cotidiana, y una vez que se integran a los centros educativos, pues ya llegan con una serie de inmensas posibilidades y conocimientos que el docente debe aprovechar para poder trabajar las siguientes, en este caso la matemática. Nosotros en las percepciones hacemos uso del infinito material, tanto de materiales concretos, estructurados, como de situaciones concretas, y también de otro tipo de materiales. Por ejemplo, en nuestro curso hemos utilizado las medidas de masa, de longitud, las unidades monetarias, las unidades de capacidad, para desde esta percepción construir los campos numéricos. También hemos usado pues a través de ellas situaciones de la vida cotidiana, tanto de la escuela como del hogar, o de las vivencias que los niños traen de sus vacaciones, de los paseos, etcétera. Y también integramos en los procesos perceptivos el uso del material concreto. Tenemos material estructurado, como vimos en la foto anterior, del cubo por 1000, material que ya vamos a ver construyendo como los campos numéricos, etcétera. Todos estos son materiales que los niños y niñas pueden manipular, pueden usar, pueden jugar al inicio para desde allí encontrar esas relaciones entre los objetos que están teniendo, entre las unidades que están teniendo, y poder
en este caso, ampliar la construcción del campo numérico que estamos haciendo. En un segundo momento, la fase de nuestro taller tenemos el proceso de reflexión. Si bien es cierto, nosotros las percepciones son observaciones, son individuales. Cada uno percibe, utiliza los materiales y tiene su propia percepción. En un segundo momento, nosotros trabajamos todo lo que es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es justamente poner en común esas percepciones individuales. ¿Para qué? Para desde ahí, pues la docente aporta a la construcción colectiva del conocimiento. Y en este proceso de reflexiones, por ejemplo, en el curso hemos trabajado, por ejemplo, que los niños al trabajar con las unidades de medida, con los materiales, logran identificar los instrumentos de medida, sus características y aprenden a usar correctamente las unidades de medida. Por ejemplo, cuando utilizan la balanza, sí, tenemos dos escalas, una escala en libras, otra escala en kilogramos. Entonces aprenden a usar y aprenden a encontrar las relaciones entre esas unidades de medida, pero en la práctica. Estas reflexiones también nos permiten identificar las equivalencias de las unidades de medida, sus múltiplos y submúltiplos, y se transforman entre ellas para construir el campo numérico. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos que los niños están pesando o midiendo, en este caso, 5 kilogramos de papas, si al pasar a gramos multiplican por 1000 y hemos ampliado el campo de dónde, desde las unidades hasta, en este caso, al 5000. Y así sucesivamente podemos usar con las otras unidades de medida. En el trabajo también de reflexión observamos un proceso de trabajo cooperativo. Sí, en este caso, la zona de desarrollo próximo, los niños se apoyan y construyen colectivamente el conocimiento. Entonces ahí Vygotsky, pues como planteó, existen niños que tienen la posibilidad de aportar a los otros niños, y a su vez nosotros miramos que los niños que requieren de apoyo se apoyan en sus pares para ir más allá y lograr también sus comprensiones. Los niños participan y aportan en forma espontánea, por lo tanto son sujetos de su aprendizaje. Entonces el papel del docente ya no es el de dictar la clase, el de trabajar, en este caso solo desde la pizarra o desde una posición de llenar las cabecitas de los niños. En el contrario, es motivar la participación de cada uno en el proceso de aprendizaje, de tal suerte que cada uno pues también conoce hasta dónde llega y cuáles son sus limitaciones, y desde ahí pues el docente hará su proceso de planificación para lograr la comprensión de todos y cada uno de los niños. El docente motiva la participación a través de la pedagogía de la pregunta, a través de diseñar percepciones vitales que potencien el uso de todos los sentidos y del pensamiento. Es decir, conociendo las características psicoevolutivas de cada uno de los niños, el docente va a mirar qué percepciones va a usar, qué los niños traen al aula para poder desde ahí planificar su taller de aula. En esta tercera fase del proceso de conocimiento tenemos la concreción. En esta fase el docente investiga la calidad de las aprehensiones de cada estudiante a través de distintas herramientas metodológicas. Por ejemplo, en este caso hemos puesto un ejemplo de lo que es el trabajo de exposición en plenaria de un trabajo de grupo. Entonces, del trabajo que ellos han realizado, exponen a todo el grupo y van mirando pues si ha habido las respectivas comprensiones. En este caso es el uso aquí tenemos el campo numérico hasta el 10.000 y el uso de la tabla posicional en la escritura de lectura de los números hasta el 5.000. También podemos usar como otra estrategia metodológica la construcción de nuevas situaciones. Los niños son capaces de construir, si se apropian, por ejemplo, del proceso metodológico, los niños construyen nuevas situaciones, nuevos problemas, nuevas experiencias que les permiten problematizar la realidad y les permiten expresarlo matemáticamente. Y una tercera herramienta para las conclusiones que son muy ricas y que nos permiten ahí objetivamente también mirar el proceso de cada niño son las hojas de trabajo. Entonces una hojita de trabajo, fíjese que le lleva a un niño a utilizar y a seguir apoyándose con material, como en este caso tenemos el papel milimetrado
y la superficie para construir. Por ejemplo, en este caso tenemos cuántas tiritas queremos construir, el 5000. En cada uno sabemos que vamos a tener una tirita, tenemos milímetros cuadrados, y si yo quiero tener 5000, ¿qué? Milímetros cuadrados, ¿cuántas tiritas vamos a utilizar? Entonces los niños tienen el material para ir elaborando su hojita de trabajo. Una hojita de trabajo también es una micro, digamos, un micro taller, porque tienen los niños, no es que les decimos hagan esto, sino que los niños descubren lo que tienen que hacer para resolver la hojita de trabajo. Entonces, desde la descripción de la situación hasta encontrar, en este caso, la posibilidad de ir aportando y llenando la hojita. Ellos lo descubren, la docente facilita a través de la pedagogía de la pregunta la participación de cada uno de ellos. Entonces, una vez que hemos recogido esta retroalimentación de las conclusiones, la docente reorienta la planificación de la siguiente semana, permite identificar dificultades de la comprensión en niños y, a su vez, dar respuesta a quienes requieren de mayor apoyo del docente. Es decir, damos respuesta a un trabajo también individual. No todos los niños y niñas aprenden al mismo ritmo y de igual manera, y es importante que cada docente podamos identificarlo. Ahora vamos a compartir algunos de los recursos didácticos que en el curso vamos trabajando. En este caso, por ejemplo, para la ampliación del campo numérico a la izquierda, utilizamos este campo numérico, que es, si ustedes miran, son cuadraditos, que en este caso cada cuadradito está lleno de puntitos y cada cuadradito tiene una centena. Entonces, si queremos construir hasta el 10.000, vamos a mirar que aquí tenemos 10 centenas. Entonces, al terminar la primera fila tenemos 1000, al terminar la segunda fila tenemos 2000, la tercera fila 3000 y así sucesivamente hasta construir el campo numérico del 10.000. ¿Qué nos permite este campo numérico? Por un lado, visualizar la base 10 de nuestro sistema de numeración y el valor posicional de las cifras, las unidades, las centenas, las unidades de 1000. Y los niños con facilidad pueden, a través, por ejemplo, del color, utilizar y pintar la cantidad que nosotros o que ellos quieran representar en el campo numérico. A su vez, nosotros les podemos poner para que ellos lean. Entonces, siempre, si ustedes miran, vamos trabajando de la mano de lo que es el pensamiento reversible. Otra herramienta o recurso didáctico que usamos, pues, es el cubo por 1000. En este caso, este material concreto posibilita practicar el intercambio de las potencias de 10 y consolidar la comprensión del valor posicional de la cifra. Entonces, los niños, al manipular este material, perfectamente entienden que 10 unidades nos hacen una barrita, que es una decena, que 10 barritas nos hacen una centena y que 10 centenas nos hacen una unidad de 1000. Entonces, hacemos mucho ejercicio con el material concreto, en este caso un material concreto estructural. Luego, pues, como una herramienta fundamental, la tabla de valor posicional. Comprender qué nos permite la tabla de valor posicional. Comprender el valor posicional de una cifra en un número. Comprender el principio de agrupación de 10 en el sistema de numeración decimal y nos permite también leer y escribir números en el campo del 10.000 y cuando seguimos aumentando los campos numéricos de 10.000, de 100.000, del millón, etc. ¿Qué significa esto? Pues que aquí tenemos la tabla. Siempre los niños van a tener una herramienta, por ejemplo, permanente, mientras ellos no logren el dominio de la tabla posicional. ¿Para qué? Para que a través de su uso ellos puedan consolidar sus aprehensiones, que es lo que nos interesa, y no que logren una mecanización de la escritura y lectura de las cantidades. Entonces aquí siempre, por ejemplo, relacionamos, tenemos las unidades en la ampliación del campo numérico, las decenas, las centenas, siempre vamos ¿de dónde? De derecha a izquierda. Y abajo, de igual manera, desde temprana edad, pues vamos recordando y vamos relacionando como potencias de 10. Entonces, ¿qué significa? Que 10 a la 0, que no tenemos ninguna agrupación de 0. ¿Qué significa 10 a la 1? Que tenemos una agrupación de 1 y así sucesivamente hasta construir el campo del 10.000. Entonces, los niños escriben y acá
también les ejercitamos, fíjense, es completa en la tabla, trabajamos el número, la escritura en su valor posicional y finalmente la descomposición. Entonces cada uno tiene que descubrir, en este caso el 6, cuál es su valor posicional, 1000. Y vamos completando y sumando el dígito por su valor posicional para obtener el número que corresponde. En el siguiente recurso que hemos utilizado y que es fundamental, por ejemplo, el semirrayo numérico. Es una herramienta geométrica que en este caso trabajamos el número en longitud y permite desarrollar el pensamiento reversible, el dominio del valor posicional, nos permite ubicar la serie estudiada, nos permite encontrar el antecesor y sucesor de cualquier número y de igual manera nos permite ubicar decenas vecinas, centenas vecinas de un número cualquiera. Todos estos elementos que son, digamos, requisitos para lograr el dominio de la escritura y lectura de un campo numérico. Por lo tanto, si nosotros queremos lograr el dominio del campo numérico del 1000 al 5000 en cuarto año de educación básica, los niños deben dominar la lectura y escritura de los números en este campo numérico. Deben construir las series numéricas en el campo numérico, las relaciones de mayor que, menor que, igual que en este campo numérico, las relaciones de orden, debemos aplicar y usar las medidas de superficie para el cálculo en este campo numérico y además debemos usar con propiedad el campo numérico para ejercitar el valor posicional de las cifras, leer y escribir números en este campo. Entonces son, en este caso, por ejemplo, ¿qué nos permite esto? Pues el trabajo uno con el material concreto, como hemos mirado, las situaciones concretas, pero sobre todo es esa participación sujeto a sujeto de cada uno de los niños y niñas de la mano y acompañamiento del docente. Aquí, por ejemplo, tenemos las hojas de trabajo que nos permiten también ir evaluando las aprehensiones de los niños. Aquí fíjense que si bien es cierto, trabajamos en grande con los campos numéricos, ahora también podemos trabajar con en la hojita para que ellos puedan escribir aquí el numeral y puedan escribir también en palabras. Entonces, escribir cualquier numeral con sus palabras y también simbólicamente con los números. Y una herramienta fundamental, como les decía, pues es este del semirrayo numérico. ¿Por qué? Porque aquí los niños tienen que, uno, identificar cuál es el valor del segmento unidad. ¿Para qué? Para poder identificar cuánto vale la A, cuánto vale la B, cuánto vale el C, cuánto vale la D, etcétera. Entonces, en este caso, pues, estamos ampliando el campo numérico hasta el 5000. Entonces, los niños dicen, si de aquí a acá vale 1000, en la mitad, ¿cuánto va a valer? 500. Por lo tanto, cada pedacito pequeño va a valer 100. Eso infiere en los niños de observar, de mirar, observar la recta numérica, en este caso el semirrayo numérico, encontrar los valores, en este caso, referenciales que les ponemos y ellos descubren. Inmediatamente ellos pueden escribir los números que están representados con las letras. Entonces, fíjense que es un proceso importante porque inclusive en el colegio hay bastante dificultad cuando se trabaja en este caso en escala numérica. De igual manera, ahora podemos trabajar al revés, que nosotros les damos los numerales y ellos tienen que representar en escala numérica. Entonces, siempre estamos trabajando, si ustedes miran, pensamiento reversible. Una vez que ellos logran eso, pues acá tenemos también otro ejercicio, pueden escribir las series o escribir en este caso las decenas vecinas. Si tengo aquí el 2017, ¿cuál es la vecina, la decena al siguiente? 1200 y la aquí ha sido el 2007, ya no alcanzo a ver, y la siguiente 2010. Entonces van completando y lo que les permite a los niños toda esta serie de ejercicios dominar el campo numérico hasta el 5000. Ahora vamos a trabajar lo que es el campo numérico hacia la derecha. Como hemos venido mencionando todo el tiempo, pues la importancia del desarrollo del pensamiento reversible, entendiéndose como una operación mental que se la puede definir como la capacidad de volver a un punto de partida o a una situación inicial, sin repetir de forma mecánica el proceso cuando realizamos una acción física o mental, o también se la puede definir
como la capacidad de ejecutar cualquier acción en un sentido y en el opuesto, o como la capacidad de deducir los datos de una situación inicial a partir de los resultados de una situación final. Por ejemplo, eso trabajamos mucho cuando trabajamos operadores o diagramas de cálculo. Las investigaciones actuales de las neurociencias señalan que la reversibilidad del pensamiento está en directa relación con la plasticidad cerebral y es una de las características definidas de la inteligencia. El pensamiento reversible puede entonces reconstruir el curso del razonamiento desde su punto de partida y por ello promueve una visión más amplia de la realidad y una forma creativa de resolver los problemas. Por lo tanto, el pensamiento reversible es una cualidad mental indispensable para comprender los conceptos y la metodología de la propuesta de nuestros cursos. Ahora vamos a mirar cuando ampliamos el campo numérico a la derecha. A nosotros ya nos ha venido todo esto, pero a la humanidad le costó años el que se vayan incorporando estos nuevos campos numéricos. Y ahí con los niños sí hacemos un recorrido de dónde aparece esto, ¿verdad? ¿Qué necesidad hubo para crear estos nuevos campos numéricos? En este caso, por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. Juanito mide 1,32 m. Podemos escribirlo como 1,32 metros o como que Juanito mide 132 centímetros. La mamá compra 3.2 kilogramos de manzanas o la temperatura de Anita es de 39.1 grados. Entonces, como observamos, en este caso, cuando medimos longitudes, pesos o temperaturas, capacidades no siempre suelen obtenerse cantidades enteras de metros, de kilogramos, de grados, de litros, tampoco cuando usamos las unidades monetarias como el dólar. Entonces, en los pasajes, por ejemplo, tenemos una cantidad menor que la unidad. Por lo tanto, las medidas de longitud, de capacidad, de masa, peso, las unidades monetarias se pueden expresar con números decimales. Entonces, por ejemplo, cuando los niños miden, ¿sí?, con sus reglas o construyen su propio material y los miden, van construyendo. En este caso, por ejemplo, estamos construyendo el metro a partir de los decímetros, ¿sí? Pero los niños mismos construyen. Entonces manipulan las unidades de medida y luego podemos ir con ellos midiendo cantidades diferentes, ¿verdad? De igual manera, cuando usamos el material para las medidas de capacidad, no solo les indicamos en la pizarra, sino que ellos tienen que usar y comprobar que, por ejemplo, 1 litro tiene tantos de 100 centilitros, 10 decilitros o 1000 mililitros. Entonces tenemos vasitos que les vamos marcando para que ellos puedan recrear este material y vayan comprobando pues las equivalencias de un múltiplo y un submúltiplo de estas unidades de medida. Ahora vamos a mirar las propiedades del sistema de numeración decimal en la ampliación del campo numérico a la derecha. Entonces nuevamente nos hacemos referencia a esta tablita. En este caso vamos a partir de ¿dónde? De las unidades. Una unidad, en este caso, ¿qué va a pasar a la unidad? Cuando ampliamos el campo numérico a la derecha, fíjese, la unidad en este caso, como decíamos, no tiene agrupación de 10, tiene como unidad la fracción decimal, la unidad, y como número decimal podemos escribirlo 1,0. Pero ¿qué le pasa a nuestra unidad? La dividimos en 10 partes iguales, y cuando dividimos en 10 partes iguales vamos a tener los décimos, es decir, 0 unidades, un décimo, que podemos leerlo 0,1. Y podemos escribir a su vez como fracción decimal, 1 sobre 10. Y en forma de potencia, 10 a la menos 1, porque en este caso, pues, el 10 que está en el denominador se convierte en una potencia negativa. De igual manera, podemos mirar con los centésimos la unidad, otra vez con los niños, insistir, y allí, por ejemplo, las unidades de medida y las unidades de capacidad o de masa nos permite una maravilla para poder descubrir esta relación entre los múltiplos y submúltiplos y pues construir los centésimos y los milésimos. La unidad dividida en 100 partes iguales, cada partecita es un centésimo y se le escribe tanto de forma fraccionaria cuanto de forma decimal, 0 unidades, 0 décimos y un centésimo. Eso insistir, por ejemplo, en el valor posicional para que no solo leamos 0,0001, sino insistir en el valor de cada posición. De igual manera, cuando
tenemos los milésimos. La unidad se divide en 1000 partes iguales y cada partecita va a ser un milésimo. ¿Qué significa al escribir en forma decimal? 0 enteros, 0 décimos, 0 centésimos y 1 milésimo. Entonces, pues construimos de esta manera, utilizando el material, en este caso concreto del laboratorio, las medidas de longitud, la construcción del campo numérico hacia la derecha. Cuando nosotros trabajamos ya en la tabla posicional, pues esto es una forma importantísima. ¿Por qué? Porque nos permite que los niños identifiquen la parte entera y la parte decimal, que está separada justamente por la coma decimal. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí, les pedimos que representen en la tabla posicional 2,3. Los niños miran que antes de la coma tenemos la parte entera, por lo tanto tenemos 2 unidades, y después de la coma tenemos en este caso 3 décimos. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 3 décimos. También ya vamos a mirar después otras formas también de leer. En el siguiente ejemplo, que tenemos 2,34, que tenemos 2 unidades, 3 décimos, 4 centésimos, y podemos leerlo como 2 enteros, 34 centésimos. También podemos leer de otras maneras, y eso vamos a trabajarlo también durante el curso. Luego que tenemos 2,345, los niños ubican el 2, la posición de las unidades, 3 en los décimos, 4 en los centésimos y 5 en los milésimos, y podemos leer como 2 enteros, 345 milésimos. También ejercitamos posteriormente otras formas de leer. Por lo tanto, en este caso también, para trabajar la ampliación del campo numérico a la derecha, vamos a usar también el taller y sus elementos en la ampliación del campo numérico hacia la derecha. Utilizamos las unidades de medida de longitud, de masa, de capacidad en la ampliación del campo numérico. ¿Por qué utilizamos estas? Porque pertenecen al sistema de numeración decimal, al sistema métrico decimal, perdón, que es un sistema de unidades en los cuales los múltiplos y los submúltiplos de la unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10, es decir, de potencias de 10. Por ejemplo, entonces, cuando trabajamos las percepciones en la ampliación del campo numérico, trabajamos las medidas de longitud. Entonces, aquí ponemos las equivalencias, pero con los niños lo que hacemos es trabajar. Por ejemplo, se van y miden la longitud de una calle, la longitud de largo, por ejemplo, de la cancha, etcétera, ¿verdad? Cuando trabajamos las unidades de masa, igual, vamos y medimos. Por ejemplo, si les damos las papas, les llevamos maíz, y utilizando los instrumentos de medida como las balanzas, ellos aprenden a medir y a encontrar las equivalencias. Cuando son más chiquitos, pues tenemos también las balanzas pequeñas que podemos utilizar, y con las medidas de capacidad, en este caso, por ejemplo, es mucho más fácil porque utilizamos desde las jeringas hasta las botellas de litro, las materiales de laboratorio como probetas, por ejemplo, que pueden utilizar para poder medir y comprobar pues la relación entre los múltiplos y submúltiplos de cada una de estas unidades de medida. Y de igual manera, con las medidas monetarias, pues el diario vivir, de lo que ellos compran en el bar, de las situaciones que se dan, para encontrar entre las unidades y el dólar la relación. En cuanto a las reflexiones en el siguiente proceso de la construcción del conocimiento, pues los niños, al manipular los instrumentos de medida, establecen las relaciones entre las unidades y sus submúltiplos. Los niños comprueban experimentalmente que los décimos son 10 veces más pequeños que la unidad, que los centésimos son 100 veces más pequeños que la unidad, que los milésimos son 1000 veces más pequeños que la unidad, y por lo tanto pueden después aplicar esto ya en el proceso de concreción. En la fase de concreción, que como les decíamos anteriormente, nos permiten evaluar las aprensiones de cada niño, se pueden utilizar ejercicios en la pizarra usando material concreto, escritura de los números en la tabla de valor posicional y las hojitas de trabajo que habíamos mencionado y que pueden ser recreadas pues por cada uno de los docentes. Y una vez que nosotros nos apropiamos de la metodología, cada docente también puede crear sus propios recursos didácticos. Entre los recursos didácticos, como les había dicho, pues vamos a utilizar la aplicación de las unidades de medida, la tabla de valor posicional, la representación de los decimales en figuras planas,
el semirayo numérico y las hojas de trabajo. Entonces, por ejemplo, algo importante, en este caso, cuando ya trabajamos los decimales en el semirayo numérico, fundamental que los niños identifiquen la unidad. ¿Qué le ha pasado a la unidad? Entonces, el docente no le explica, el niño descubre, se ha dividido en ¿cuántas partes? En 10 partes. Sí, posteriormente escribimos los numerales. Por lo tanto, ellos infieren que cada partecita va a ser un décimo ¿de quién? De la unidad. Y ahí escribimos el 0,1, 0,2, 0,3. Y de igual manera podemos trabajar tanto la lectura cuanto la representación de cantidades decimales. En el rayo numérico de abajo, en cambio, observamos que la unidad se ha dividido en 100 partes iguales y por lo tanto cada pedacito va a ser un centésimo. En cuanto a las hojas de trabajo, pues miramos que se convierten en un micro talleres en las que se observa las 3 fases del proceso cognitivo: la percepción, la reflexión y la concreción. Los niños, fíjense, desde tempranas edades comienzan a utilizar instrumentos de medida como el GeoDrive, en la que pueden trabajar pues tanto la medida cuanto la medida de ángulos, la construcción de paralelas, perpendiculares, etc. Y luego pues pueden utilizar para medir distintos elementos de su realidad, por ejemplo, clavitos, los lápices, los esferos, y plantear en este caso la escritura con decimales de cualquier otro objeto. Entonces, estas hojitas permiten evaluar las comprensiones individuales y colectivas en los parámetros de los temas de cada taller. Nos permiten trabajar con más ejercicios si es que encontramos dificultades en el grupo de niños y niñas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya teníamos la longitud, aquí vamos a tener ejercicios de capacidad. Entonces, desde las cucharitas, cuántos mililitros, tiene una cucharita, hasta ver cuánto necesito para tener 1 litro. Tenemos las botellitas también graduadas, tenemos las jeringas como herramientas que nos permiten también medir capacidades. Y luego también tenemos otros ejercicios que vamos recreando desde la realidad de cada una de las botellitas que tienen, por ejemplo, dicen son de 250 ml, o los jarabes, las botellas de cola, de whisky, de lo que sea, ¿no? De cualquier material que podamos con ellos pues trabajar. Y luego finalmente, en este caso, por ejemplo, lo que es el paso también de los números decimales a fracciones decimales y viceversa. Entonces, por ejemplo, de aquí tenemos, bueno, no se ve muy claro, pero tenemos el paso, por ejemplo, de medio litro, que significa 0,5 litros. Y finalmente también las unidades de masa. De igual manera, trabajando desde percepciones reales y luego pues aquí las relaciones entre las cantidades de medida de cada uno de los objetos. Ellos van construyendo y van completando la hoja de trabajo. Una vez, por ejemplo, que logren, les pedimos también en cuanto a las relaciones de orden, ordenar las cantidades de menor a mayor, de mayor a menor, etc. Y luego, pues, por ejemplo, aquí tener ejercicios para completar una tabla una tablita en la que le pide, por ejemplo, yo quiero tener aquí, por decir, 1 kilogramo. Aquí tengo 720 gramos, ¿cuánto me falta? Y vamos completando, trabajando también todo lo que son las propiedades del sistema de numeración decimal para descomponer una cantidad, 1000, por ejemplo, si tengo 700, ¿cuánto me falta? 300 para completar el 1000, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, para lograr el dominio de la ampliación del campo numérico a los décimos, centésimos y milésimos, requerimos del dominio de la lectura y escritura en la tabla de valor posicional de los números decimales, décimos, centésimos, milésimos. Necesitamos dominar la representación de los decimales en figuras planas y en el semirayo numérico. Necesitamos el dominio de la escritura de los decimales como fracciones decimales y viceversa. Y, por lo tanto, el dominio de las relaciones de mayor que, menor que, igual que, con décimos, centésimos y milésimos. Finalmente vamos a concluir con los siguientes aportes, digamos. La construcción del pensamiento lógico en la ampliación del campo numérico requiere recrear el marco conceptual y metodológico del curso de matemáticas en un proceso didáctico que potencie la participación de los niños como sujetos de su aprendizaje. El compromiso de formación permanente de cada docente es fundamental para lograr la aprendizaje.
del proceso conceptual y metodológico de la ampliación del campo numérico a la izquierda como a la. Es fundamental motivar el desarrollo del pensamiento reversible en docentes y estudiantes, pues esta cualidad del pensamiento está en directa relación con el desarrollo de la plasticidad cerebral, una de las características definidas de la inteligencia. La ampliación del campo numérico de la primera decena a la centena y luego al millar, y desde el millar al 5.000 y al 10.000 requiere de la aprehensión y dominio de las propiedades del sistema de numeración decimal. Eso significa que los niños y niñas dominen la representación y escritura de los números en el cubo por 1000, así como el dominio del intercambio de la base y su representación gráfica simbólica. Muchas gracias, compañeras y compañeras, por su atención y participación. Cualquier pregunta, pues aquí estamos a la orden. Agradecemos la intervención de Patricia Batallas. En este momento les vamos a hacer conocer los cursos que se encuentran relacionados al webinario. Tenemos el curso de experto de educación inicial 1, 2, 3, 4 y 5, matemática 1, 2, 3, 4, ciencias de la vida. Adicionalmente, en el chat ustedes pueden acceder o ingresar sus preguntas. Patricia, la primera pregunta. ¿Qué herramientas lúdicas se puede trabajar campos numéricos con los niños? Podemos trabajar, por ejemplo, en el caso de depende de la edad de los niños, y si estamos trabajando con los niños de 8 a 9 años, por ejemplo, ellos pues manejan con facilidad cualquier herramienta, por ejemplo, como nosotros hemos trabajado, por ejemplo, saliendo al apiario, o las situaciones de los arbolitos, cosas que puedan encontrar en su entorno que les permiten hacer una percepción real de su realidad, y desde ahí, por ejemplo, ampliar un campo numérico, llegar a las operatorias. Podemos trabajar, por ejemplo, con actividades como jugando a la tiendita. Entonces, en ese intercambio de jugar a la tiendita, los niños utilizan adecuadamente las monedas, en este caso el dólar, los centavos, los dimes, y pueden trabajar esa relación y poder lograr, por ejemplo, el trabajo con estas monedas, por ejemplo, los decimales. Se pueden también trabajar, pues, jugar con los niños a los doctores, por ejemplo, y cuando tienen las jeringas, medir las cantidades de líquidos que nosotros vamos necesitando. Por eso, por ejemplo, tenemos en el curso detallado una serie de actividades que generalmente, como ha dicho la compañera, son actividades lúdicas que les permiten a los niños, a través del juego, ir construyendo el conocimiento. Recordemos que hasta séptimo de básica, el juego es un eje en la vida de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje. Gracias, Patricia. La siguiente pregunta. ¿El pensamiento reversible es aplicable para cualquier edad de los niños? Por supuesto. Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con las tiernas edades, los niños desde chiquititos, sí, van construyendo su pensamiento de ida y vuelta. ¿De qué depende? De la estimulación que nosotros hacemos desde las edades tempranas, y más aún cuando nosotros trabajamos ya con niños más grandes, y en el campo matemático, como habíamos dicho, pues es un requisito indispensable. La siguiente pregunta. Andrea nos pregunta, ¿cómo ayudar en casa a los niños con las matemáticas? Ahí es importante, por ejemplo, nosotros en la unidad educativa generalmente hacíamos talleres con los padres de familia, de tal suerte que los papás también vayan apropiándose del proceso metodológico y no les incitan a los niños en trabajar solamente la parte mecánica. Entonces, si los papás van apropiándose del proceso, pues, del juego, del uso de material, de lo que tengan en la casa, para ir construyendo tanto los campos numéricos cuanto la operatoria, es un aporte importante. Por ejemplo, el trabajo en la casa es fundamental, pero es tarea de ¿quién? Del docente, el poder compartir con los padres de familia estas herramientas metodológicas para que ellos puedan, a su vez, trabajarles en casa. Gracias, Patricia. La última pregunta. ¿Hay alguna herramienta informática para trabajar con los niños el tema de unidades de medida? Hay un montón ahora de juegos y actividades, pero, por ejemplo, de las últimas investigaciones de las neurociencias,
el aprendizaje, sobre todo cuando estamos ingresando, para aplicar luego sí, pero cuando estamos ingresando en la ampliación o construcción de campos numéricos y operatorias, el trabajo en vivo, en directo, con la persona, en este caso como el docente, entre ellos como estudiantes, es vital. Después podemos buscar otras herramientas en las que ellos, una vez que se han apropiado de la concepción, de los conceptos, han podido entender los algoritmos, podemos ya recrear, digamos, como en aplicaciones tecnológicas. Hay bastantes, ¿no? Pero no entrar desde allí, sino entrar desde lo que hemos venido trabajando, de las percepciones, de que él trabaje, que él entienda la relación en la manipulación con los objetos y con las cosas de su vida cotidiana. Agradecemos nuevamente la intervención de Patricia, muy acertada su exposición. De igual forma, agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para el desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. De igual forma, en la sección del chat se encontrará disponible el enlace de la encuesta de satisfacción para conocer sus criterios y sugerencias para los próximos webinarios. Adicionalmente, le recordamos que usted debe cumplir algunos requisitos para poder acceder al certificado de aprobación, los cuales son: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. Nuevamente, gracias y excelente tarde. Hasta un próximo webinario.